Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la octava clase del taller de astronomía. La clase 8. El día de hoy vamos a ver ya vamos a entrar con el tema de lo que es un eclipse solar. Porque ayer en la clase número 1 de la sección 2 de los eclipses, vimos que es un eclipse, cuáles son los tipos, lo que es un eclipse total, parcial y anular, y les di datos curiosos sobre cosas como la temperatura del Sol, cuándo va a ser los siguientes eclipses solares y lunares, y también sobre cosas extras en general. El objetivo, el OA2, clase 23 de mayo 2025, clase 8. OA2, comprender y entender qué es un eclipse solar y sus características. Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna y la Tierra cuando la luna oculta al sol visto desde la Tierra, como lo mismo que es lo opuesto a un eclipse lunar, porque un eclipse lunar es cuando la Tierra tapa la luna. Cuando la luna está entre medio de la Tierra y el Sol es un eclipse solar, y cuando la Tierra está entre medio del Sol y la luna es un eclipse lunar. Eso lo veremos en la clase de mañana, en general. Un eclipse solar, como dije, es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la luna nueva e indica que la luna está muy cerca del plano de la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es la trayectoria aparente del sol en un año visto desde la Tierra. O sea, es como la luna en un punto específico, estando casi siempre en la misma punto de alineación cada año que hay un eclipse, cada vez que hay un eclipse. Eso es la eclíptica. Aquí en esta pizarra está la estructura de lo que es un eclipse solar, que está el Sol, la Tierra, la penumbra, que es la parte menos brillante la parte menos oscura de la oscuridad cuando pasa la luna, la sombra lunar, el eclipse parcial. El eclipse parcial, recuerden, el eclipse parcial ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, pero no cubriendo completamente el disco solar. O sea, sí. Ahí. Esto es un eclipse parcial, anular, total, básicamente. También está lo que tiene que ver con la órbita lunar, que es de aproximadamente 384.400 kilómetros de la Tierra en su punto promedio, 413.000 kilómetros en el apogeo, que es el punto más lejano de un objeto a su planeta, y el perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra, que son 356.000 kilómetros, o ahí en ese momento lo conocen como la superluna, porque ahí la luna está más cerca, siendo que la luna se ve un poco más grande y más brillante, viéndose aproximadamente 1.25 veces más grande y 1.6 veces más brillante en el cielo nocturno, cubriendo más las estrellas, haciendo que sea más difícil distinguir los planetas y las estrellas por toda la luz que refleja la luna gracias al sol, básicamente. Ahora toca lo más importante en general. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse lunar? Lo que les había dicho. Un eclipse lunar es lo contrario a un eclipse solar. Un eclipse solar ocurre cuando la luna está entre medio del sol y la tierra, haciendo que eso solamente funcione cuando es luna nueva. En cambio, cuando es un eclipse lunar, la tierra está entre medio del sol y la luna, pero eso solo funciona cuando es luna llena. Por eso cuando es un eclipse lunar se ve más chido que cuando es un eclipse solar en general, porque es luna llena en vez de luna nueva, así que no se puede ver la luna en general. Porque en este caso, esta es la luna llena y la luna nueva sería detrás de la cámara porque no la pueden ver. Ahí sería Así sería la órbita elíptica, más lejano, más cercano.
La distancia promedio casi siempre es la misma, menos de que esté en una pequeña desviación de su órbita, lo cual de hecho tiene sentido porque por eso la Luna dicen que se está alejando. La Luna se está alejando aproximadamente a una distancia de 3,78 centímetros por año. De la Tierra en general. Por eso dicen eso, en general. La Luna se aleja a una distancia de 3,78 centímetros por año. En general, eso es poco. Para niveles astronómicos eso es poco, pero para niveles de la humanidad eso es muy, pero muy rápido. Para que entiendan, hace aproximadamente 14 millones de años la Luna estaba aproximadamente 16.104 kilómetros más cerca de la Tierra. O sea, una distancia de 367.921 kilómetros aproximadamente. Perdón si estoy siendo muy específico, de que en astronomía todo tiene que ser exacto, o si no, no sirve. Los datos son importantes. Ahora aquí tengo la pizarra de la clase de ayer, que de hecho les voy a ayudar para entender bien lo que es. Miren, aquí está lo de la clase de ayer, que tiene que ver con... Esto es lo de la clase de ayer, que en general es mucha, pero mucha materia en general. Mucha, pero mucha. Pero mañana la clase de mañana... Mañana, recuerden, yo no doy clases los sábados, yo solo doy clases de lunes a domingos, pero sin saltándome el sábado. O sea, yo doy clases 6 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Y domingos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden esa fecha porque si me piden que haga clase mañana no voy a poder porque voy a estar ocupado con cosas personales. Muy personales, en general. En general. Ahora datos puntuales como siempre para que la clase no sea tan corta, supongo. Otras curiosidades. Europa es la sexta luna más grande del sistema solar con un diámetro un poco más pequeño que nuestra luna. Porque la luna, aunque no lo crean, es el quinto satélite más grande del sistema solar, pero la luna más grande relativamente comparada al tamaño de su planeta. Plutón y Caronte deberían serlo, pero ellos no son planetas y además son más como planetas dobles, porque orbitan mutuamente en una órbita sincrónica, perfectamente sincronizada. Y además, en general, ellos están muy lejos y además no tienen tanta masa como para despejar su órbita, aunque sean redondos y esféricos. Bueno, en realidad Caronte no es completamente no es tan... La masa, como les dije, la masa depende de dos cosas. La gravedad depende de dos cosas, la masa o la densidad. Si un objeto no es muy denso, pero tiene mucha masa, puede que tenga casi tanta gravedad como un objeto con menos masa, pero mucha más densidad. Entonces recuerden, no todo el tamaño no es lo más importante para un planeta. Lo más importante es la masa, poder despejar su órbita y tener una órbita estable. Porque hay planetas que tienen órbita circular y otras que tienen órbita elíptica. El problema de una órbita elíptica es de que cuando hay una órbita elíptica no todos los espacios son exactos. Porque como es elíptica, como un huevo, hay una parte que está más lejos del objeto y otra más cercano. Por ejemplo, la Luna y la Tierra. Como les dije, el perigeo es el punto más cercano a la Tierra, a una distancia de 356.000. En cambio, el apogeo es el punto más lejano a 412.000 kilómetros. Y en general, lo más importante que hay que tomar en cuenta es la gravedad. La gravedad depende de, como les dije, la masa, que está medido aproximadamente en números por 10 elevado a ciertos números en kilogramos. Por ejemplo, la masa de la Tierra es 5.97 por 10 elevado a 24. O sea, sería 59.7 por 59.700 por 10 con 24 ceros.
Después de eso serían otros 24 ceros, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La masa de la Tierra, en cambio, la masa de Júpiter es 1.898 por 10 elevado a 27. Pero recuerden que en un planeta hay 4 cosas puntuales: diámetro, masa, densidad y volumen. La masa es el peso del objeto. La densidad es como la cantidad de objetos que se pueden tener dentro. Y el volumen es la cantidad de objetos que caben dentro de ese objeto por la tamaño o masa. Por ejemplo, dentro de Júpiter tiene una masa de 318 tierras. 11 veces su tamaño, aproximadamente un 18,5% de su densidad, pero dentro de Júpiter caben 1321 tierras. ¿Saben cuánto es eso? Eso es mucho. Eso es 1321 tierras. O sea, 1321 veces el tamaño de la Tierra dentro de Júpiter, cuando Júpiter es solo 11 veces su tamaño, no 1321 veces. Ni siquiera el Sol es tan grande comparado a la Tierra. De hecho, el Sol es relativamente pequeño comparado a su estrella, a su planeta. El Sol es solo 109,561473 veces más grande que la Tierra. Que de hecho está más cerca de 109 que 110 veces en realidad. Para que entiendan. Para que entiendan bien, pero muy bien. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta en esta clase y la siguiente, que tiene que ver la siguiente con los eclipses lunares y sus características, que es para la clase 9, 10, 11 y 12, es ya lo que tiene que ver con lo que vamos a ver en el OA 3, los planetas, la masa, diámetro, temperatura, la distancia del Sol en unidades astronómicas y convertirlo eso a kilómetros y viceversa, y los datos puntuales que incluyen, por ejemplo, su composición atmosférica, la comparación del volumen de otros planetas, las posibilidades, el porcentaje de posibilidades que puedan tener vida y muchas otras cosas más. Porque en general son 5 secciones. Telescopios, hecho. Los eclipses, haciéndolo. Los planetas, masa, diámetro, datos puntuales y temperatura. Eso siguiente. Sección OA4, distancia en unidades astronómicas y conversión de eso a kilómetros y viceversa. Y OA5, unidades de medidas. Y después de eso toca la unidad 2, que es otra historia, que es mucho más extenso en general. Que son 13 secciones en vez de 5. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Si es así, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos el domingo con la clase número 9 del taller de astronomía. Esta técnicamente sería la clase 10. La clase 9 en realidad sería la clase 10, incluyendo la clase 0.5. Porque ya tengo 10 vídeos. Este sería mi 10º vídeo. Así que los quiero, chicos. Adiós.